Amigo del canal Foro CX, Jorge Acuña les agradece que nos acompañen en esta emisión más de El Recuento Político. Aquí en Canal Foro CX, en donde procuramos integrar las opiniones de muchas personas que nos ayudan a formarnos un criterio sobre nuestro diario vivir en temas sociales, en temas políticos, en todo aquello que a todos como sociedad nos interesa. El día de hoy tenemos un programa especial porque abordaremos, para empezar, un tema nacional y hablamos del tema de la revocación de mandato, que es un tema muy vigente en todos los medios de comunicación y socialmente, y bueno, tiene muchas aristas porque ciertamente pues es el primer ejercicio social y político que realizaremos en ese sentido y que bueno, pues hoy vamos a platicar sobre ese tema con un invitado que está en conexión remota y quiero presentarles a nuestro buen amigo Mark Staroselsky. Pronuncié bien el nombre, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Jorge, con mucho gusto de saludarte y estar en Recuento Político. Es un gusto participar contigo y por supuesto hablar de este tema, como bien dices, que hoy es tan importante y está tan vigente en nuestro país. Un placer, Jorge. Gracias. Bueno, pues mucha envidia porque te estás conectando desde Cancún. Sí. Desde Cancún, allá en Quintana Roo, y que bueno, pues es mucha envidia, aunque me decías que dentro, pues fresquecito, pero afuera en el ambiente debe estar muy caluroso, ¿no? Sí, pues mira, ya empezó, ya entramos en la plena primavera, ya te imaginarás en este paraíso tropical, esta maravillosa Riviera Maya desde aquí, desde Cancún, que de verdad es un privilegio estar aquí, Jorge, y ahorita el calor a todo lo que da, rico, que dan ganas de quitarse la corbata, ponerse un traje de baño y meterse a la playa un rato, ¿no? Ir al mar un rato. Ya sé. Sí. Bueno, pues con esa magia de las redes sociales y de la tecnología estamos haciendo una conexión directa desde aquí, de Celaya, Guanajuato, donde transmitimos, y contigo que estás allá en Quintana Roo, en Cancún. Y bueno, Mark, tienes un historial muy interesante, no nada más en el sector profesional, sino también en comunicación, y resalta precisamente tu participación en espacios como Hablando Claro, que pues relativamente es reciente, pero has tenido alcances muy importantes en temas en alcance de cobertura, ¿no es así? Así es, mi estimado Jorge. Mira, como bien dices, Hablando Claro tiene una trayectoria realmente corta. Tenemos escasamente 14, 15 meses al aire. Y esto con la intención, tal como lo dice el nombre, de hablar claro, específico, pero con datos en la mano. Evitar especulaciones sin compromisos con nadie, porque desde que inicia este gobierno, pues vemos cambios drásticos, por llamarlo o decirlo menos, en nuestro país, en la política, en la economía, en el trato, inclusive desde la presidencia, y consideramos que era necesario abrir un espacio donde se hablara de esa manera, dar la información objetiva, clara, y por supuesto con una parte donde se aclaran cuando son mis puntos de vista personales. Pero afortunadamente sí, como bien dices, con un buen impacto y con buenos resultados. Bueno, y siempre es importante tener la apertura para escuchar diferentes opiniones, diferentes perspectivas. Podemos o no terminar de acuerdo en el mismo sentido de opinión, pero siempre tenemos la oportunidad de ver las cosas de manera distinta y forjarnos un criterio más sólido a partir de nuestras propias reflexiones. Y bueno, pues este gobierno federal sin duda alguna ha dado mucho que hablar en general y comúnmente, pues los gobiernos federales dan de qué hablar, pero este en particular, bueno, pues el origen de un partido también que tiene un crecimiento y bueno, ya es algo muy tratado de cómo en poco tiempo llega a posicionarse en gobierno federal. Y aunado pues a tantas reformas, a tantas iniciativas que vienen a romper muchos paradigmas, y uno de ellos es precisamente la propuesta que desde campaña habló el presidente López Obrador respecto a la revocación de mandato, y sobre esto pues es un tema que tú has tratado ya en tus medios. Compártenos tu perspectiva para arrancar directamente con este tema, Mark. Claro que sí, Jorge, con gusto. Mira, como bien mencionas, esto es una iniciativa propuesta del mismo presidente Obrador. Esto desde que él estaba en campaña. Se volvió muy popular este tema, no nada más en México. Podemos voltear hacia el sur del continente y vemos que en otros países la propuesta de revocación de mandato se volvía popular, porque esto hace entender al pueblo que ellos tienen el control sobre sus autoridades. Sin embargo, desde mi perspectiva, no deja de ser un ejercicio populista únicamente, donde en la práctica pues no es
no es tan real su aplicación. Esto lo podemos ver en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en otros países. Ahora, ¿pero qué pasó en nuestro México? Y doy un resumen rápido. No logró nuestro presidente tomar el control del INE a tiempo ni hacer las modificaciones constitucionales pertinentes. ¿Esto en dónde nos pone hoy? Estamos en un gobierno que ya hoy, de acuerdo a las últimas encuestas y estudios como de GEA-ISA o nuestros mismos amigos de México Elige, nos dicen que la mayoría del país está en contra de los cambios que se están haciendo, no estamos conformes con los resultados. Y tenemos hoy un ejercicio de revocación de mandato que, si bien no es el más bonito y no es miel sobre hojuelas, sí hay que entender que es absolutamente constitucional, que es legal, que tiene un marco legal, la Ley Federal de Revocación de Mandato, y que tenemos una oportunidad el 10 de abril de terminar con esta desgracia de la Cuarta Transformación en México. Marc, cuando se habla de ese tema de la revocación de mandato, entendiéndose de una manera simple la posibilidad de retirar de un puesto público a personas que lo ocupan, tan importante como el presidente de la República, pues llama de inmediata la atención de todos, y que en el más puro sentido e interés ciudadano, pues podría entenderse, podríamos aplaudirlo inclusive, porque es la manera en la que quien ostenta el poder se somete a una evaluación, en este caso ciudadana, de si continúa o no. Y es que en aras del interés de grupos políticos convencionales, como los conocemos predominantemente en México al menos, que en nuestro entorno, pues la intención de los grupos políticos es continuar el poder a como dé lugar, a veces hasta en contra del interés puro y simple de la ciudadanía. Bueno, pero esa es una percepción inicial. El punto es cómo esto puede estar envuelto entre engaños, entre cosas que dices, realmente es cierto, no es cierto ese tema, o es un engaño. Tuvimos recientemente una participación de un vocal ejecutivo del INE, por acá en esta zona de Guanajuato, y bueno, nos hablaba del proceso en general, de que tú ya seguramente lo conoces, y que habla de que debe dar un resultado vinculatorio. Para quienes estamos en el tema, que hablamos del tema y que lo hemos estudiado, o que estamos adentrados en ello, pues entendemos que es la vinculación de este proceso. Háblanos tantito de ello para darnos el contexto legal, Marc, por favor. Claro que sí. Mira, vamos directamente a la parte de vinculación, como comentas ahorita. La modificación que se hizo, la adición de la Ley de Revocación de Mandato en nuestra Constitución, artículo 84 constitucional, indica claramente que para que el proceso de revocación, esto es, cuando nuestros amigos tengan su credencial, vayan a la casilla y voten, para que esa decisión que se emita ahí, que solo hay una posible, y esto hay que entenderlo, el evento de revocación funciona nada más para revocar el cargo. No se decide otra cosa, nada más se le revoca o no. Eso es lo único que está en juego. Pero bueno, para que ese resultado en las urnas sea legalmente válido y realmente al presidente se le quite del cargo, se le destituya, tiene que asistir a votar por lo menos el 40% del padrón electoral. Hoy eso quiere decir que tenemos que ir a las urnas poco más de 37.5 millones de mexicanos. Si esto se logra, y el resultado es, si queremos que se vaya en por lo menos la mitad más un voto, entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que dejar inmediatamente el cargo y entraríamos con un presidente sustituto por 30 días, mientras el Congreso se erige como colegio electoral para determinar a un presidente interino que terminaría con el sexenio hasta el 2024. Oye, Marc, esto puede resultar muy frustrante cuando se habla de ese porcentaje mínimo que debe de existir del 40%, que hablándolo en números, hablas de 37.5 millones de votantes, independientemente de en qué sentido voten, pero que salgan y emitan su opinión, su decisión en la boleta, debe de haber aproximadamente 37.5 millones de votantes. Sería muy frustrante que solamente acudieran 37 millones y piquito, y por algo no tenga trascendencia esto, ¿no? Es totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Esto sería no nada más frustrante, sería muy trágico para el país. Y hay que entender, yéndonos un poquito atrás,
¿Qué se ofreció en campaña? Se ofreció una política social que iba a apoyar a los más necesitados, cosa que no ha funcionado. La realidad del país es completamente diferente. Cada día se suman más pobres en México, a los niveles además de pobreza extrema, y esto hay que mencionarlo. Se dijo también que se iba a regresar el ejército a sus cuarteles, y hoy tenemos un país totalmente militarizado, con más de 125,000 asesinatos dolosos en el país. Bueno, más la pésima manera de manejar la pandemia. Se habló de un gobierno que era feminista y se le quitaron todos los apoyos a las mujeres, a nuestros niños. Bueno, ya no hay que hablar específicamente porque nos llevaría más tiempo. Pero a final de cuentas es un gobierno que no ha cumplido lo que dijo y que todas las estadísticas van en picada. Hoy vivimos una tragedia, entonces sería grave más cuando nos dicen que el 11 de abril este presidente va a buscar la destrucción del INE como lo conocemos hoy. Y esto querría decir acabar con la democracia y que vernos ya inmersos en una dictadura de facto. Ahora, 37,5 pueden sonar muchos millones de mexicanos en las urnas, pero la realidad es que es un evento de una sola vez, donde nos estamos jugando no algo indeterminado, nos estamos jugando el presente y el futuro inmediato del país y a mediano y largo plazo también. De acuerdo al proyecto de Morena en su cuarta transformación, esta transformación, como ellos llaman, consiste de 4 periodos presidenciales consecutivos. Estamos hablando de 24 años. Quiere decir que todavía nos faltan 21 años más de Morena y de 4T. Quiero que se imaginen si a 3 años del gobierno ya estamos así, ¿qué pasaría dentro de 8, 10, 12 años más? Y con un presidente que evidentemente, como lo ha dicho desde campaña, al carajo con sus instituciones, todas las instituciones pues ya las destruyó, nos queda el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero ahora ya los tiene en la mira y con una fecha precisa para destruir. Entonces, 37,5 cuando tenemos un padrón electoral de más de 92 millones de mexicanos, la realidad es que es muy poco. Hay una cantidad enorme de mexicanos, hoy una mayoría importante del país no está de acuerdo con este gobierno y queremos terminarlo cuanto antes. Me sumo a esa opinión. Y lo único que se necesita, mi estimado Jorge, es agarrar la credencial, salir a la urna el domingo 10 de abril, y así de sencillo. Es así de fácil. Sin duda alguna, en este como en cualquier otro gobierno federal, independientemente del origen de partido y del color que lo identifique, pues siempre tendrá, obviamente, gente a favor, detractores, críticas. Eso es normal dentro de la pluralidad social que tenemos y que disfrutamos en México. Y bueno, pues este es el ejemplo, ¿no? Que estamos teniendo una expresión abierta y libre en lo general. Bueno, habrá sus excepciones, pero eso es otra historia. Me refiero en este caso a que cuando hay una propuesta de campaña de Obrador en de llevar a la mitad de su sexenio el tema de la revocación y que hoy pues se está materializando, tal vez no con la idea fiel como él o el grupo morenista lo planteó, pero finalmente ya dieron un paso que es inédito para nuestro país. Es una acción que debe de aplaudirse, seamos a favor del gobierno federal o en contra, detractores, como queramos ubicarnos, pero la acción en sí es algo que debería de aplaudirse. Yo creo que no se trata de aplaudirlo, Jorge, me gustaría cambiar el término. Okay. Porque la propuesta desde que la lanza Obrador y que después la deja en el olvido hasta que un tribunal judicial, ojo, exige que se legisle, se decida, se lleve a rango constitucional y después se elabore la ley de revocación de mandato. Esto vino por una orden judicial, ya no por el ofrecimiento del presidente. Pero es una oferta que viene simplemente para tratar de reforzar su ego, de mantenerlo en una campaña permanente, porque es un candidato eterno el que tenemos en la presidencia. Entonces, cuando la intención es tan nefasta, yo creo que no hay que aplaudirlo. Pero sí tenemos que entender que hoy la revocación de mandato es absolutamente real, es legal, es constitucional. El ejercicio como tal, claro que debemos aplaudirlo, debemos apoyarlo, debemos privilegiarlo y tenemos que participar. Aquí no se nos tiene que olvidar que la democracia es un derecho, por supuesto, pero también implica obligaciones. Y hay una obligatoriedad inclusive en el artículo 85 constitucional, donde dice que se está infringiendo la ley y podrá ser
limitado en sus derechos electorales hasta por un año quien invite a no votar. Eso está en nuestra Constitución. Sin embargo, pues tú ves ahora tal cantidad de gente invitando a no votar, infringiendo una ley constitucional. Así es. Pero bueno, vivimos en el país de la simulación. Lo que no es una simulación hoy, mi estimado Jorge, es el evento de revocación de mandato como tal. No se nos olvide que ya está en la Constitución, y esto es crucial, que tiene un marco legal. Ambos fueron aprobados por todos los partidos políticos, todos, Morena y opositores. Nadie ha podido meter ningún tipo de controversia constitucional o legal, ni hacia la ley en la Constitución, ni hacia la ley federal de revocación de mandato. Y esto es por una razón, es porque es absolutamente constitucional. Si esto fuera un circo, como lo han intentado hacer ver, pues evidentemente ya se habría intentado revocar, modificar o hacer lo necesario al respecto, pero no se ha podido. Entendemos y no somos ingenuos, no soy ingenuo, basta con salir a la calle. Ahorita que hablábamos aquí de esta Riviera Maya, de Cancún y toda esta zona, está plagado de publicidad para votar a favor del presidente. Ve a votar, mantengamos a Andrés Manuel, vota por la 4T, di sí a la ratificación, palabra que no existe ni en nuestra Constitución ni en ninguna ley, pero sí la publicitan. Yo creo que ahora tenemos que hacer casos y oídos sordos a este tipo de publicidad, Jorge, y entender lo que nos estamos jugando. Hoy México está lanzando un grito de ayuda a todos nosotros. Y México no es este ente indeterminado, estamos hablando de nuestra casa, del país donde vivimos, donde nacimos, donde crecimos, donde nos educamos, donde probablemente nos casamos, tenemos hijos, tal vez hasta nietos. Es nuestra casa la que está en un ataque. Y yo les diría y le preguntaría a tu audiencia si esto es absolutamente legal y es posible, porque es el mismo INE que nos ha garantizado democracia durante tantos años, donde tenemos consejeros todavía independientes, probada su trayectoria y su capacidad democrática, como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que han sido pulcros en el cumplimiento de la ley. Pues yo creo que es el momento de salir y expresarnos en las urnas. Quien esté a favor, que vote a favor. Yo creo que no llegan ni a 10 millones de mexicanos y ya estoy siendo bastante amable. Pero bueno, cada quien que vote. ¿Quieres que se quede? ¿Tú sientes que el país va bien? ¿Sientes que estamos avanzando? Pues vota para que se quede, no hay problema, eso es la democracia, como bien dices. La gente que como yo creemos que esta es la peor desgracia que le ha pasado al país, pues iremos a emitir un voto pidiendo que se vaya, que se le revoque el mandato. Okay. Entonces, Marc, la Constitución... ¿me permites ir a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando con el tema de revocación del mandato? Jorge. Bien, regresamos en no más de un minuto en este su programa del Recuento Político y platicamos con Marc desde Cancún, y regresamos en un momento. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bien, Jorge Acuña les agradece que sigan acompañándonos en esta emisión. Les comento que estamos transmitiendo en vivo en la plataforma de Canal Foro CX, en la página de Facebook, en nuestro canal en YouTube y desde luego en nuestro sitio web www.canalforocx.tv. En cualquiera de las plataformas
estamos transmitiendo en este momento en vivo. Y platicamos con Mark, él es un comentarista en temas políticos y sociales, está allá en Cancún y estamos en esta conexión en la magia de la tecnología y de las redes sociales y seguimos hablando del tema de la revocación de mandato. Y yo quisiera, Mark, si me permites puntualizar y a lo mejor ahondar un poquito más sobre el por qué hay personas, algunas hasta de alta posición política, en el sentido de que no se vaya a votar. ¿Cuál podría ser el argumento sobre el cual se sustentan? ¿Por qué no votar? Claro que sí. Muy buen tema, Jorge, y muy buen punto. ¿Por qué no votar? Yo creo que si hacemos un repaso de quiénes son nuestros políticos, nos daremos cuenta que la inmensa mayoría de ellos tienen una cola muy larga y tienen muchas cosas que ocultar. Cuando nosotros vayamos a votar el día 10 de abril y por primera vez sentemos jurisprudencia en lo que quiere decir que el pueblo pueda revocar, ojo, al presidente. Estamos hablando que de ahí en cascada el día de mañana podremos pedirle cuentas a un gobernador, a un alcalde, a un presidente municipal o, por qué no, a un senador, a un diputado que nos haya engañado. Este es un poder que a los políticos no les interesa que esté en el pueblo. Una verdadera democracia es, como se dice, de dientes para afuera. En la práctica, el pueblo pone y el pueblo quita. Estamos hartos, creo, de tantos ofrecimientos y tantas promesas no cumplidas y de tantas mentiras, simulaciones. Creo que esta es una de las principales razones. A ningún político le interesa que el pueblo pueda revocarle el mandato, lo pueda cuestionar, lo pueda enjuiciar, que eso es muy importante. Una vez que se vuelve un ciudadano común después de una revocación, pues está sujeto a las mismas leyes que tú y que yo, que cualquiera, Jorge. Entonces creo que ese es el primer argumento. Y cuando me preguntan de los medios de comunicación, pues sin descalificar a nadie, porque hay trabajos de investigación muy buenos en muchos medios por buenos periodistas, pero recordemos que en México todos los medios de comunicación trabajan mediante concesiones. El espectro radiofónico mediante el cual pueden emitir sus programas es una concesión de gobierno, y esto lo hemos visto en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, donde simplemente si no estás alineado con el gobierno se cancela tu concesión y se acabó la historia. Hoy, por ejemplo, Venezuela, 100% de sus canales o de cualquier medio de comunicación están controlados y pertenecen al gobierno. Entonces, evidentemente tendrán mucho que cuidar. No es lo mismo pegarle al presidente, criticarlo, hacer investigación, como siempre ha sido en este país, pero hay un límite, que llegar y decir, oye, te quiero quitar del cargo, quiero revocarte el mandato. Ahí son palabras mayores y tendrán que contenerse. Pero yo les pregunto, Jorge, y te pregunto a ti, ¿necesitamos que un comentarista o necesitamos que un comentarista disfrazado de payaso o cualquier persona que sale en las redes principalmente nos diga lo que tenemos que hacer? Yo creo que la crisis que estamos viviendo se ve muy fácil cuando tú volteas a ver a tu despensa, abres el refrigerador, o cuando tiene uno que ir al súper, o cuando ya te enteraste de algún familiar conocido, alguien que ya murió, ya sea por el crimen organizado o por, en total, con esta pandemia y todo, más de 750,000 mexicanos han fallecido en el país. Números reales, registro de población. Entonces, yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos. Y sobre una base, no existe un dato en toda la historia del planeta, en ningún país del mundo, donde cualquier pueblo haya ganado algo dándole la espalda a las urnas. La democracia, por definición, es participativa. Es ir y votar, y además, la mejor manera de que defendamos a nuestro INE, demostrar que funciona. Tiene todas las ventajas y ninguna desventaja. Ok, gracias por tu comentario. Tengo en mente otra pregunta y me gustaría saber tu opinión. Cada 6 años, pues hay una renovación de gobierno federal. Eso ha sido en nuestra historia contemporánea en México. Y el inicio de cada administración federal, hablamos de 6 años, pues se lleva un proceso, no sé si de meses, salvo tu mejor opinión, pero entre 6 meses y un año para sentarse y empezar a planear y demás. ¿Qué pasa
si hay un resultado de revocación, un resultado vinculatorio que procede la revocación, y sea quien sea, ¿esto no daría lugar a perder otra vez un periodo de acomodo? No. Mira, Jorge, José Ángel Gurría es exsecretario de Hacienda en nuestro país, estuvo ayer compareciendo en el Senado, dando una conferencia en el Senado. Hay que recordar que fue también subdirector de la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico en el Mundo, los países más industrializados de la cual México forma parte. Un hombre reconocido en todo el mundo, sobre todo en áreas financieras. Y él daba un estimado el día de ayer. Decía que para que México recupere lo perdido, se requiere de un crecimiento en el Producto Interno Bruto del 5% durante por lo menos 2 generaciones. Esto estás hablando de 24 años. Tenemos que crecer al 5% durante 24 años para recuperar lo perdido en estos 3 años de esta 4T. ¿A qué voy? No se trata de un juego donde estemos revocando a todos quienes lleguen a cargos públicos, empezando por el presidente. Pero es evidente que hoy en esta 4T, primera, se engañó al pueblo, se le mintió al pueblo en campaña, no se está cumpliendo lo que se dijo, los resultados son deplorables, estamos en datos económicos, macroeconómicos, peor que como estábamos a principios del siglo XXI. Todo lo que se había ganado en democracia, en instituciones, en respeto a las instituciones, se ha ido a la basura. La inseguridad está en números que jamás nos hubiéramos imaginado. En fin, el crimen organizado controla la mitad del país, de acuerdo a algunas fuentes, y a gobiernos internacionales. En fin, México hoy está ante una coyuntura importante. Si nosotros tenemos el día de mañana gobernantes que cumplan y que van a tener que cumplir, porque el control ya está en el pueblo, ¿y qué queremos, Jorge? ¿Qué privilegiamos? Libertades, que se cumpla nuestra Constitución. Tenemos una Constitución que es una maravilla, simplemente hay que cumplirla. Que quien llegue a la política, al servicio público, sea realmente para servir al pueblo, no para servirse de él. Y esto es el control que nos permite un instrumento como la revocación. Por eso es tan importante. Si permitimos que este gobierno se asiente 3 años más, querido amigo, nos estaremos viendo peor que en Venezuela antes de 3 años y en un país donde ya no tengamos democracia como la conocemos hoy. Y esto ya no es especulativo, lo acaba de declarar el presidente a principios de semana. Bien, Marc, pues básicamente estoy concluyendo que hay 3 escenarios que podrían darse en este proceso de revocación, que el primero es pues la mayoría cubriéndose ese mínimo del 40% de votantes que requieren emitir su expresión, su voto, claro. Vaya, que lo determinen la mayoría, que bueno, la mitad más uno, la mitad más uno, sí. Que se queda y es una manera práctica de decir, se ratifica al presidente de la República y continuará los próximos años. La segunda, aunque no te gusta el término, ya vi que no te gustó el término. Es que no existe, sí, no existe ni en la Constitución ni en ninguna ley. Sí, te vi en tu expresión. Se le continúa, ¿no? Pero bueno, continuar. Lo digo en un sentido muy práctico para la gente, ¿no? Entendible. Que va a continuar, vaya. Vamos a quitar la ratificación. Exacto. Y se determina que va a continuar su gobierno en los próximos 6 años. El segundo escenario es la revocación, en donde pues ya seguirá de manera inmediata y tendrá que retirarse, ¿ok? Y el tercero, que yo diría sería el más lamentable, sería lo que decía al principio, la frustración, en donde ni siquiera se reúne el 40% y los que fueron o vayamos a votar, pues nos vamos a quedar porque otros ni siquiera salieron a expresar su opinión. Creo que ese sería el más lamentable, ¿no? Escenario. Totalmente, porque mira, Jorge, si de todas maneras vamos a votar y se junta ese 40% vinculante, pero resulta que la mayoría de los mexicanos quieren que este gobierno, esta dictadura que ya está echando raíces, continúe, pues eso será lo que el pueblo decida y habrá que respetarlo. Pero cuando hay una minoría... Sí. No, perdón, estamos ya en el último minuto del programa. Me gustaría que dieras tu conclusión de todo lo que hemos platicado, por favor, y pues para que la audiencia se vaya. Sé que quedan muchos temas en el tintero,
y con el Sí. favor tuyo, pues estaríamos en nuevos espacios, nuevas emisiones, conectándolas, ya sea para darle seguimiento a este tema que todavía tenemos días para tratarlo, y después, seguramente después del día 10, todavía habrá más cosas que decir, ¿ok? Mucho. Pero bueno, Así es. yo te agradezco esta participación, y bueno, te dejo estos segundos de conclusión del programa para tu conclusión propia, en tu opinión. Un placer, Jorge, como siempre. Y entonces, rápido, amigos, yo les recuerdo, México hoy te está haciendo un llamado. Hoy tu país te necesita. Es sencillo. Pregúntale a tu conciencia, pregúntale a tu corazón. Lo único que necesitas es tomar tu credencial de elector, ir a votar el 10 de abril. ¿Quieres que esto continúe? Vota, que se quede. ¿Quieres que se revoque y que tengamos un mejor país? Acuérdate, tacha del lado izquierdo. Pero hazle caso a tu corazón y a tu conciencia. Hoy México te necesita. Bien. Un placer, Marc, Jorge. gracias de todo corazón por tu colaboración. Gracias a ustedes. Gracias Jorge a Acuña ti. les agradece. Canal Foro CX marca la diferencia.